Exclusivo. El día en que una madre desesperada rompió todas las reglas del mundo corporativo. Y lo que pasó después te dejará impresionante. En un acto de pura audacia en la multimillonaria Accentec, Camila Hernández, una madre soltera acorralada por la vida, llevó a su adorable hija autista de 5 años, Sofía, a la entrevista de trabajo más crucial de su vida, directamente con el enigmático y temido CEO Esteban Rodríguez, arriesgando absolutamente todo. No te pierdas esta increíble historia. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like para seguir cada capítulo de este viaje de superación y solidaridad. ¿De qué ciudad proviene este video? La mañana de aquel martes amaneció con una urgencia que pesaba sobre los hombros de Camila como si cargara con el mundo entero. No fue un día más en su lucha constante como madre soltera. Era el día de la entrevista en Accentec, un gigante tecnológico cuyas puertas parecían inalcanzables, pero que representaba el único salvavidas en un mar de facturas acumuladas y escasas oportunidades. El despertador había sonado antes de que los primeros rayos de luz se atrevieran a invadir la pequeña ventana de su habitación, pero la ansiedad ya la mantenía despierta desde hacía horas. Cada uno de sus movimientos estaba calculado para no despertar a Sofía, su hija de 5 años, que dormía plácidamente en la habitación de al lado, un ángel ajeno a la tormenta que se gestaba en el pecho de su madre. Camila repasó mentalmente las posibles preguntas de la entrevista, las respuestas que había ensayado, el atuendo que había elegido la noche anterior, un traje viejo pero impecable, su armadura para enfrentar el mundo corporativo. La esperanza era una pequeña llama parpadeante, pero ella se aferraba a ella con todas sus fuerzas, porque el futuro de Sofía dependía de ese hilo. El olor a café recién hecho apenas comenzaba a extenderse por la casa cuando el teléfono vibró en la mesa de la cocina, estridente y desagradable. Camila respondió con el corazón ya pesado. Un mal presentimiento le heló la columna. Al otro lado de la línea, la voz de doña Lourdes, la vecina que acompañaría a Sofía durante la entrevista, sonaba entrecortada y febril. Un fuerte virus la había dejado inconsciente durante la noche. «Mil disculpas, querida, pero no estoy en condiciones de cuidar al pequeño hoy», dijo entre toses. El mundo de Camila se derrumbó en ese momento. No había un plan B. No había otra red de apoyo. La entrevista en 1900 Accentec era a las 10 y reprogramarla estaba fuera de cuestión. El reclutador había sido claro sobre la urgencia de la vacante y el número de candidatos. El pánico comenzó a subir por la garganta de Camila, un nudo apretado que sofocaba cualquier pensamiento racional. Miró el reloj, cuyas manecillas avanzaban sin piedad, y sintió que la desesperación se apoderaba de cada fibra de su ser. Ese trabajo era más que una necesidad, era la encarnación de su última oportunidad. Sentada en el borde de la cama, con el teléfono todavía en la mano, Camila libraba una terrible batalla interna. Por un lado, la imagen de la entrevista, la oportunidad de dar vuelta a la tortilla y ofrecerle una vida mejor a Sofía. Por otro lado, la implacable realidad. No tenía con quién dejar a su hija. Llevar a Sofía a un entorno corporativo para una entrevista de tanta importancia parecía una locura, una receta para el desastre. Sofía era una niña dulce e inteligente, pero su autismo traía consigo particularidades que el mundo no siempre comprendía ni aceptaba. Necesitaba rutina, previsibilidad, un entorno tranquilo para sentirse segura. Una sala de espera llena de desconocidos, la tensión de una entrevista. Todo esto podría desequilibrarla. La sociedad, con sus ojos críticos, ya era bastante cruel con las madres solteras. Imaginé los comentarios velados, la desaprobación explícita.
Pero la alternativa, renunciar a la entrevista, era impensable. Significaría rendirse, aceptar la derrota. Y Camila no era de las que se daban por vencidas. La necesidad, la urgencia, el amor visceral por Sofía hablaba más fuerte. Él lo afrontaría, con su hija a su lado. Con la decisión tomada, una oleada de adrenalina reemplazó el pánico paralizante. Camila se movió con precisión, explicándole a Sofía, con la voz más tranquila que pudo, que ese día tendrían una aventura diferente. La niña, con sus grandes ojos marrones fijos en los de su madre, parecía absorber el cambio de planes con su resiliencia infantil, aunque un pequeño ceño de preocupación apareció en su frente. Camila llenó con minucioso cuidado la mochila de Sofía, su tableta con sus juegos educativos favoritos y música que la calmaba, auriculares para ahogar los ruidos fuertes, un pequeño dinosaurio de goma que era su objeto de consuelo y unas galletas de tapioca, las únicas que comía fuera de casa. Cada objeto era un pequeño ancla para mantener el mundo de Sofía lo más estable posible ante lo inesperado. Mientras vestía a la pequeña con su vestido favorito, el azul con estampado de estrellas, Camila sintió el peso de la responsabilidad y el miedo a lo desconocido, pero también una extraña determinación. Irían juntos, y eso, de alguna manera, le dio una fuerza inesperada. El viaje hasta el centro de la ciudad, donde se encontraba el imponente edificio Accentec, fue una prueba de nervios para Camila. El autobús abarrotado, con su ruido metálico y el incesante zumbido de las conversaciones, era un campo minado para los sentidos agudizados de Sofía. Camila la protegió como pudo, poniéndole unos auriculares a la niña y abrazándola suavemente, intentando crear una burbuja de tranquilidad en medio del caos urbano. Ella misma sentía cada sacudida del vehículo, cada frenazo, como un golpe en el estómago ya revuelto por la ansiedad. Observaba las expresiones de los demás, buscando señales de impaciencia o desaprobación por el bajo volumen de la música que se escapaba de los auriculares de Sofía, o el ligero balanceo que hacía la chica para autorregularse. Cada mirada era una punzada, pero ella mantenía la expresión firme, centrada en su objetivo y sobre todo en el bienestar de su hija. La ciudad exterior pasaba como un borrón y con cada parada el tiempo parecía acortarse, aumentando la presión sobre sus hombros ya sobrecargados. Finalmente, bajaron del autobús y se encontraron con el rascacielos Accentec. El edificio era una estructura colosal de vidrio y acero que parecía tocar el cielo, un monumento al éxito y la innovación tecnológica que intimidaba y fascinaba a Camila. Para ella, que provenía de una realidad de tantas dificultades, aquel edificio simbolizaba un universo casi ajeno, un lugar donde sus sueños más ambiciosos podían hacerse realidad o verse aplastados definitivamente. Sofía, agarrando fuertemente la mano de su madre, inclinó la cabeza hacia atrás, con los ojos muy abiertos, mientras intentaba alcanzar la cima del edificio. Una exclamación sutil, un «wow», apenas audible, escapó de sus labios. La grandeza del lugar, que para Camila era motivo de aprensión, pareció despertar en la niña una genuina curiosidad. Por un momento, Camila vio el mundo a través de los ojos de su hija, no como un campo de batalla, sino como un lugar de descubrimiento. Este breve cambio de perspectiva le dio energía extra para el siguiente paso: atravesar esas imponentes puertas de cristal. El interior del vestíbulo de Accentec era aún más impresionante e intimidante. El alto techo, el mármol pulido, que reflejaba las luces empotradas como un espejo de agua. El silencio casi reverencial, solo roto por el discreto sonido de los tacones y las conversaciones apagadas. Todo allí exudaba poder y eficiencia. Camila se sintió instantáneamente fuera de lugar, como una pieza que no encajaba en ese sofisticado rompecabezas. Sofía, por su parte,
Parecía intrigada por la inmensidad y los reflejos. Soltó un momento la mano de su madre y se acercó a una columna de espejo, tocando la fría superficie con las yemas de los dedos, observando su imagen distorsionada con una concentración que Camila conocía bien. Era su manera de procesar lo nuevo, de encontrar un punto de enfoque en medio de tantos estímulos. Camila la llamó suavemente y Sofía regresó, tomándole nuevamente la mano, pero sus ojos continuaron recorriendo la habitación, captando detalles que la mayoría pasaría por alto. El aire acondicionado helado le puso la piel de gallina a Camila, intensificando la sensación de estar en territorio desconocido y tal vez hostil. Mientras se dirigían al mostrador de recepción, Camila no pudo evitar notar a los otros candidatos dispersos por el vestíbulo. Eran en su mayoría mujeres, todas impecablemente vestidas, que exudaban un aura de confianza y competencia que a ella le costaba emular. Llevaban maletines de cuero y miradas fijas, y ninguno de ellos, absolutamente ninguno, llevaba un niño a cuestas. Las miradas que caían sobre Camila y Sofía eran rápidas, casi furtivas, pero cargadas de una mezcla de sorpresa, curiosidad y en algunos casos una palpable desaprobación que escocía como pequeños pinchazos. Camila enderezó los hombros, apretó un poco más fuerte la manita de Sofía y forzó una expresión neutra, tratando de ignorar la sensación de ser un pez fuera del agua, un punto disonante en esa sinfonía corporativa perfectamente orquestada. Sabía que su situación era inusual, pero no permitiría que el juicio de los demás minara el poco coraje que había logrado reunir. Él estaba allí por una razón, y eso era en lo que necesitaba centrarse. Buenos días, tengo una entrevista agendada para las 10 con el Departamento de Desarrollo, de parte de Camila Hernández. Le anunció Camila a la recepcionista, esforzándose porque su voz sonara firme y profesional, sin delatar la agitación que sentía en su interior. La joven detrás del mostrador, con una sonrisa practicada que no llegaba a sus ojos, se desplazaba por la lista en su computadora. Sus ojos, muy maquillados, se detuvieron un instante en Sofía, que estaba de pie junto a Camila, observando atentamente un pequeño arreglo de flores artificiales sobre el mármol. La recepcionista no hizo ningún comentario directo sobre la presencia de la chica, pero una ceja ligeramente arqueada fue suficiente para que Camila entendiera la pregunta silenciosa, la sorpresa contenida. Sí, señora Hernández, por favor, espere en el área designada. La señorita Martins la llamará en breve, respondió la recepcionista, señalando una hilera de elegantes sillones al otro lado del vestíbulo. El tono era profesional, pero había una frialdad subyacente, una distancia que aumentaba la sensación de incompetencia de Camila. Camila asintió en agradecimiento y guió a Sofía hasta el lugar indicado. Eligió el sillón más alejado, en un rincón discreto, intentando crear una pequeña isla de normalidad para su hija en ese ambiente formal y extraño. Sacó la tablet y los auriculares de la mochila de Sofía, y la niña se instaló, rápidamente sumergiéndose en su universo privado de juegos y música, con el pequeño dinosaurio de goma posicionado a su lado como un guardián. Mientras Sofía se entretenía, Camila observaba discretamente a las demás candidatas. Las conversaciones eran en voz baja, sobre proyectos, tecnologías, experiencias previas. Se sentía a kilómetros de ese mundo, a pesar de estar físicamente allí. Notó las miradas ocasionales en su dirección, la curiosidad velada hacia la chica sentada a su lado, tan absorta en su tableta. Camila respiró profundamente, tratando de alejar los pensamientos negativos. Necesitaba concentrarse, prepararse para la entrevista que definiría su futuro y el de Sofía. La espera fue agonizante. Cada minuto se prolongaba como una eternidad.
Mientras los minutos transcurrían con tortuosa lentitud, Camila libraba una silenciosa batalla interna contra los fantasmas de la inseguridad. Cada candidato que fue llamado antes que ella parecía más calificado, más preparado, más adecuado para ese ambiente inmaculado de Accentec. Los recuerdos de otras entrevistas, de puertas cerradas y educados no, rondaban su mente, tratando de socavar la frágil confianza que había construido. Recordó las noches de insomnio estudiando, los cursos online que tomaba a ratos mientras Sofía dormía, el esfuerzo sobrehumano por mantenerse al día en un mercado laboral tan competitivo y excluyente para las madres, sobre todo las de niños con necesidades especiales. Pero entonces, la carita concentrada de Sofía a su lado, tan ajena a la tormenta interna de su madre, pero al mismo tiempo causa y fuerza de toda esa lucha, reavivó la llama de la determinación. Gracias a ella, Camila encontraría fuerza donde nunca imaginó tenerla. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un sonido constante que se mezclaba con el pasar de páginas de alguna revista y una tos discreta proveniente del otro lado de la habitación, componiendo la banda sonora de aquella agonizante espera. Sofía, inmersa en medio de su mundo digital, balanceaba sus cortas piernas que no llegaban al suelo, produciendo un ritmo suave y casi imperceptible contra el sillón. De vez en cuando, emitía un pequeño sonido de satisfacción. Cuando superaba un nivel en su juego, un sonido que para Camila era música, pero que temía que se interpretara como inapropiado en ese silencio corporativo. Su dinosaurio de goma ahora estaba perfectamente alineado con el borde de la tableta, un pequeño hábito ordenado que Sofía había desarrollado y que de alguna manera parecía brindarle comodidad y orden. Camila, con la discreción de un agente secreto, pasó suavemente su mano por la espalda de su hija, un gesto de cariño y también una forma de anclarla, de mantenerla tranquila y concentrada. Su percepción del entorno era total. Cada mirada, cada suspiro, cada movimiento a su alrededor era capturado y analizado, mientras trataba de anticipar cualquier posible fuente de incomodidad para Sofía o de juicio para sí misma. Fue una vigilancia constante y agotadora, pero se había convertido en una parte intrínseca de su maternidad. El flujo de candidatos continuó. Una mujer con un traje gris impecable, que estaba esperando junto a ellos, se puso de pie cuando llamaron su nombre. Al pasar, su mirada se encontró con la de Camila y luego se deslizó hacia Sofía, deteniéndose en la chica por un momento que pareció una eternidad. No hubo palabras, solo un leve ceño fruncido, casi imperceptible, pero que transmitía un claro mensaje de extrañeza, quizás incluso de desaprobación. Camila sintió que la sangre le subía al rostro, pero sostuvo la mirada de la mujer por un breve segundo, con silenciosa dignidad, antes de volver su atención a la tableta de Sofía, como si nada hubiera sucedido. Él no se dejó abatir por juicios velados. Su prioridad era mantener la calma y la confianza, tanto para él mismo como para su hija. Esa pequeña interacción, sin embargo, sirvió para recordarle la batalla invisible que estaba librando, la necesidad constante de justificar su presencia, su existencia, en espacios que no parecían haber sido diseñados para albergar la maternidad en su forma más cruda y real. El gran reloj digital en la pared opuesta marcaba con precisión fría e implacable 0947. Cada dígito cambiante era como un pequeño martillo que golpeaba sus nervios ya expuestos. Camila intentó repasar mentalmente los puntos claves de su currículum, sus calificaciones para el puesto de desarrollador junior, pero la ansiedad creó una niebla en su mente, haciéndole difícil concentrarse. Sus manos estaban húmedas en su regazo y las frotaba discretamente sobre la falda de su traje. Su corazón parecía haber encontrado su propio ritmo, desritmado y acelerado,
resonando en sus oídos. Se imaginó lo que estaba sucediendo dentro de las salas de entrevistas, la presión, las preguntas difíciles. Desearía haber tenido más tiempo para prepararme, para dormir mejor la noche anterior, para no tener que lidiar con la crisis de la niñera esa fatídica mañana. Pero la vida real rara vez se preocupó por sus deseos o planes. Simplemente sucedió y dependía de Camila encontrar una manera de sortear los obstáculos. En medio del torbellino de pensamientos, surgió en su memoria una vívida imagen de Sofía, de casi 3 años, en el consultorio del neuropediatra. El diagnóstico de trastorno del espectro autista había sido un shock inicial, una zambullida en lo desconocido, seguida de una oleada de investigaciones, terapias y una completa reconfiguración de su vida y sus expectativas. Desde entonces, cada pequeña victoria de Sofía, la primera frase completa, el primer abrazo espontáneo, la capacidad de manejar una nueva textura de comida, era celebrada como un título mundial. Este recuerdo, aunque cargado de emociones complejas, reforzó la urgencia de ese momento. Ese trabajo en Accentec significaría no solo pagar las cuentas, sino asegurar la continuidad de las terapias de Sofía, brindarle acceso a mejores recursos, construir un futuro donde pudiera florecer y desarrollar todo su potencial. Por eso estaba allí, enfrentándome a la incomodidad, al miedo y a las miradas curiosas. La fuerza que la movía provenía de ese amor incondicional y de la responsabilidad de ser el refugio seguro de su hija. Camila Hernández, la voz proveniente de la entrada del pasillo que conducía a las salas de entrevistas, sonaba clara y profesional, cortando el tenso silencio de la sala de espera. Camila sintió un salto en el pecho, una mezcla de alivio porque la espera había terminado y un nuevo pico de adrenalina por el inminente enfrentamiento. Era una mujer joven y de aspecto eficiente que sostenía un portapapeles. Todos sus sentidos se pusieron en alerta máxima. Ya era hora, el momento para el cual tanto se había preparado, tanto temido y tanto anhelado. Se levantó del sillón, con el cuerpo un poco rígido por la tensión acumulada, y se ajustó instintivamente el blazer, un gesto automático para intentar transmitir una confianza que estaba lejos de sentir en su plenitud. Las demás candidatas aún presentes en la sala la observaban y Camila podía sentir el peso de la expectativa, tanto la suya como, imaginaba, la de ellos, que tal vez se preguntaban cómo le iría en una situación tan peculiar. «Soy yo», respondió Camila, intentando mantener la voz firme. Con una rápida sonrisa a su asistente, se inclinó hacia Sofía, quien levantó la vista de su tableta, parpadeando un poco ante la interrupción. «Amor mío, ahora vamos a otro cuartito, ¿vale? Puedes seguir jugando ahí, muy tranquilamente junto a mami», susurró, mientras le acomodaba un mechón de pelo que le caía sobre la frente. Sofía asintió, un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero que transmitía su acuerdo. Apagó el sonido de su tableta, como Camila le había enseñado a hacer en ambientes que requerían silencio, y guardó el dinosaurio de goma en el bolsillo de su vestido. Camila recogió su desgastado bolso, donde llevaba su currículum y sus sueños, y la pequeña mochila de Sofía. Dirigió una última mirada a su hija, buscando en sus ojos la paz que necesitaba para afrontar lo que le deparara el futuro. Sofía simplemente le tomó la mano, un roce pequeño, pero que transmitía una confianza inquebrantable en su madre. Siguiendo al asistente, Camila y Sofía entraron al pasillo. Era un espacio más estrecho y funcional que el suntuoso vestíbulo, flanqueado por puertas esmeriladas que, imaginó Camila, ocultaban salas de Minto Sinpo, reuniones y oficinas. La sala se llenó del zumbido constante de las computadoras y el apresurado golpeteo de los dedos sobre los teclados, la melodía de la productividad corporativa.
Echó un vistazo rápido al interior de algunos cubículos abiertos, con gente concentrada en sus pantallas, algunos hablando por teléfono con auriculares. Nadie pareció notar su fallecimiento, o si lo hicieron, lo ocultaron bien. Para Camila, cada paso por ese pasillo era como avanzar hacia territorio enemigo, un lugar al que claramente no pertenecía, especialmente con un niño en la mano. La sensación de ser una intrusa se intensificó, pero mantuvo la cabeza en alto y los pasos firmes, recordando la razón mayor que la había llevado allí. Sofía caminaba a su lado, curiosa, observando todo con su mirada atenta, pero sin mostrar ninguna incomodidad con el nuevo entorno. El asistente se detuvo frente a una puerta de madera oscura, con un pequeño cartel plateado que simplemente decía «Sala de reuniones 3». «Eso es todo. Buena suerte», dijo la joven con una breve sonrisa profesional antes de alejarse y regresar al pasillo. Camila se quedó allí parada por un momento, mirando fijamente el frío pomo de la puerta. Detrás de esa puerta estaba su futuro, o al menos una parte importante de él. Respiró profundamente, 1, 2, 3 veces, tratando de calmar el ritmo frenético de su corazón y organizar sus pensamientos. Dirigió una última mirada a Sofía, que la observaba con una serenidad que contrastaba con su propia agitación interior. «¿Listo, mi amor?», preguntó suavemente, más para sí misma que para la niña. Sofía simplemente apretó su mano un poco más fuerte. Camila se arregló el cabello, pasó su mano libre y ligeramente temblorosa sobre su falda para asegurarse de que estuviera recta, y con una oración silenciosa giró el pomo de la puerta. La sala de reuniones era espaciosa, bien iluminada por un gran ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Pero Camila apenas registraba el paisaje. Su mirada se dirigió inmediatamente a la figura sentada a la cabecera de una larga mesa de conferencias. Era un hombre de traje oscuro, con cabello gris en las sienes, que examinaba unos papeles con expresión concentrada. Él levantó la vista cuando entraron, y sus ojos, de un azul sorprendentemente penetrante, se fijaron primero en Camila, luego se deslizaron hacia la pequeña Sofía, quien instintivamente se aferró a la pierna de su madre. Camila sintió un escalofrío recorrer su columna. No era el reclutador que ella esperaba, ni tampoco alguien del Departamento de Recursos Humanos con quien había estado en contacto por correo electrónico. Aquel hombre irradiaba una autoridad tranquila, una presencia imponente que llenaba la habitación. «Por favor, siéntese, señora Hernández», dijo en voz baja y tranquila, señalando una de las sillas vacías. La presencia de Sofía flotaba en el aire. Una pregunta tácita, pero claramente percibida. Camila le agradeció con un murmullo y sacó la silla. Indicada, el discreto crujido del metal contra el suelo pareció resonar en el silencio opresivo de la habitación. Con un suave movimiento, intentó acomodar a Sofía en la silla a su lado, pero la niña, sintiendo la tensión de su madre y la formalidad del ambiente, buscó refugio en su regazo, envolviendo con sus bracitos el cuello de Camila. Camila la acomodó lo mejor que pudo, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo, una presencia que era al mismo tiempo un inmenso consuelo y una fuente de abrumadora preocupación en ese contexto. La mirada del entrevistador permaneció fija en ellos, observadora, y Camila sintió cómo se le calentaban las mejillas al imaginar lo que estaría pensando él ante aquella escena tan inusual para un proceso de selección en una empresa de ese calibre. Cada respiración de Sofía, cada pequeño ajuste en su regazo, se sentía amplificado, y Camila luchaba por mantener una apariencia de calma y profesionalismo, mientras por dentro su estómago se retorcía en nudos. El hombre se aclaró ligeramente la garganta, hojeando los papeles que tenía delante, antes de fijar su mirada nuevamente en Camila.
Soy Esteban Rodríguez, director ejecutivo de esta unidad. Se presentó y la mención del título hizo que el corazón de Camila se hundiera un poco más. Él no era solo un gerente de recursos humanos, se enfrentaba a uno de los grandes nombres de Accentec, lo que hacía que la situación fuera aún más delicada y sus posibilidades, imaginaba, aún menores. Hizo una pausa, sus ojos azules aún ilegibles, antes de continuar con una calma que Camila encontró casi desconcertante. «Veo que hoy tenemos una visita joven», comentó en un tono neutral, sin rastro de desaprobación o sorpresa indebida, lo que en cierto modo era peor, ya que no le daba ninguna pista de cómo proceder ni de qué esperar de esa interacción. El comentario quedó en el aire, directo, y Camila supo que necesitaba abordar la situación de inmediato antes de que cristalizara cualquier malentendido. «Señor Rodríguez, le pido mis más sinceras disculpas por esta situación», comenzó Camila, con la voz un poco temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que hablaba. «Sé que esta no es la mejor manera de presentarse a una entrevista de este nivel. Mi hija Sofía está conmigo porque la persona que la cuidaría tuvo un problema de salud de última hora y simplemente no podía dejar pasar esta oportunidad. Este trabajo es sumamente importante para mí». Hizo una pausa, respiró profundamente y trató de encontrar las palabras adecuadas para transmitir su profesionalismo sin sonar como si estuviera haciéndose la víctima. «Le aseguro que a pesar de las circunstancias inusuales, estoy plenamente dispuesto a hablar sobre mis cualificaciones y cómo puedo contribuir a Accentec. Su presencia hoy aquí es una absoluta excepción, dictada por la urgencia y la necesidad». Mientras hablaba, acariciaba distraídamente el cabello de Sofía, un gesto que le dio un poco de seguridad. Esteban Rodríguez escuchó el relato de Camila sin interrumpirla. Su rostro permaneció como una máscara de profesionalismo impenetrable. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa pulida, única señal de alguna reacción. Cuando terminó, él simplemente asintió lentamente una vez e hizo una breve nota en un bloc al lado de los papeles que había estado leyendo antes. El silencio que siguió, aunque breve, le pareció una eternidad a Camila. Sintió cada segundo pesar, cada latido de su corazón resonando en sus oídos. Intentó descifrar su expresión, buscar alguna pista, cualquier cosa que le diera esperanza o confirmara sus peores temores, pero él era un enigma. Finalmente, volvió a levantar la vista y la intensidad en esos ojos azules la hizo quedarse sin aliento. Ella estaba en una situación incómoda y el futuro de su familia parecía depender enteramente de la decisión de ese hombre poderoso y enigmático sentado frente a ella. «Bueno, señor Hernández», comenzó Esteban con un tono ahora más centrado en los aspectos técnicos. Su currículum y su examen práctico inicial fueron bastante prometedores. Veo que tiene experiencia con Python y Java y algunos proyectos personales interesantes. ¿Podría contarme un poco más sobre su proyecto de desarrollo de un sistema de gestión para pequeñas bibliotecas comunitarias que mencionó aquí? La pregunta directa, sumergiéndose de cabeza en sus habilidades, fue casi un alivio para Camila. Era un terreno que dominaba, o al menos en el que se sentía más cómoda. Cambiar su enfoque de su situación personal a sus habilidades profesionales le permitió respirar profundamente y comenzar a organizar sus pensamientos. Fue un desafío mental considerable cambiar entre la ansiedad maternal y la postura de un desarrollador competente, pero sabía que necesitaba hacer la transición rápidamente si quería tener alguna oportunidad. Mientras Camila comenzaba a describir los retos y soluciones que había implementado en su proyecto personal, Sofía, en su regazo, parecía haberse adaptado a la nueva dinámica de la sala. Con la tableta todavía apagada,
tomó su pequeño dinosaurio de goma y lo hizo caminar silenciosamente sobre la superficie de la mesa de conferencias, cerca del borde, mientras sus deditos guiaban el juguete en una exploración imaginaria. De vez en cuando miraba al señor Rodríguez con una curiosidad infantil brillando en sus ojos, pero no hacía ningún sonido que pudiera interrumpir a su madre. Camila, mientras hablaba de algoritmos de búsqueda y estructuras de datos, mantenía una constante conciencia periférica de los movimientos de su hija, con su brazo envuelto protectoramente alrededor de ella, su cuerpo sutilmente ajustado para asegurar que Sofía no se inclinara demasiado ni hiciera movimientos bruscos. Fue como si hubiera dos cerebros trabajando en paralelo, uno centrado en la complejidad técnica de la entrevista, el otro enteramente dedicado al bienestar y la discreción de Sofía. En un momento, mientras Camila detallaba una dificultad específica que había enfrentado con la integración de una base de datos a su proyecto Sofía, que hasta entonces había estado jugando en silencio con su dinosaurio, extendió su bracito y con la punta de su dedo tocó el bolígrafo plateado que descansaba elegantemente junto al cuaderno del señor Rodríguez. Ella no lo recogió, simplemente tocó la superficie lisa y fría y luego, con asombrosa precisión, alineó su pequeño dinosaurio de goma paralelo al bolígrafo, creando una pequeña escena simétrica sobre la mesa. Luego miró al señor Rodríguez e hizo un suave tss rex, un sonido que solía hacer para su juguete, antes de volver su atención a la alineación perfecta que había creado. Fue un instante, un pequeño interludio en la seriedad de la entrevista, una manifestación espontánea y pura del universo privado de Sofía, rompiendo momentáneamente la formalidad del ambiente. Camila contuvo la respiración, esperando la reacción del señor Rodríguez. Temía que el gesto de Sofía, por inocente que fuese, pudiese ser interpretado como una distracción inaceptable, la gota que colmaba el vaso de su ya precaria situación. Pero, para su sorpresa, Esteban Rodríguez no mostró ninguna irritación. Sus ojos azules, que seguían el movimiento de la muchacha, parecieron perder algo de esa dureza analítica por una fracción de segundo. Un rastro apenas perceptible de algo que podría haber sido curiosidad, o tal vez incluso una leve diversión, pasó por su rostro antes de volver su atención a Camila, como si nada hubiera sucedido. No hizo ningún comentario sobre el dinosaurio ni el bolígrafo. Él simplemente esperaba que ella continuara su explicación sobre la base de datos. Esta falta de reprimenda, esta neutralidad casi suave, dejó a Camila aún más confundida, pero también encendió una pequeña chispa de esperanza en su pecho. Tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Inspirada por esa pequeña interacción, o quizás por el simple deseo de demostrar su valor más allá de las circunstancias, Camila se sumergió en la respuesta con renovado vigor. Encontró las palabras adecuadas para describir la lógica detrás de su arquitectura de software, la forma en que optimizó las consultas para garantizar un rendimiento rápido incluso con grandes volúmenes de datos, y la pasión que sentía por resolver problemas complejos a través de la programación. Por unos minutos, la sala de reuniones, la mirada perspicaz del CEO e incluso la presencia de Sofía en su regazo parecieron desvanecerse en un segundo plano. Ella estaba en su elemento, hablando de lo que amaba hacer, de lo que había pasado incontables noches estudiando y a lo que se había dedicado. Su voz se volvió más segura, sus gestos más expresivos, y pudo sentir la adrenalina de la pasión profesional corriendo por sus venas, una sensación que no había experimentado con tanta intensidad desde hacía mucho tiempo. Esteban Rodríguez escuchó con lo que parecía una atención genuina, con la mirada fija en Camila mientras ella discutía los aspectos técnicos de su proyecto. Él no era un oyente pasivo,
De vez en cuando, inclinaba ligeramente la cabeza, como si meditara cada palabra, y sus ojos mostraban una comprensión que iba más allá de la superficialidad. Cuando Camila concluyó su explicación sobre la base de datos, le hizo una pregunta puntual sobre escalabilidad y seguridad. Pregunta que reveló un profundo conocimiento del área y que la obligó a pensar rápido, a articular sus ideas con aún mayor claridad y precisión. Fue en ese momento cuando Camila se dio cuenta de que aquella no era una entrevista cualquiera y que el hombre que tenía delante no estaba simplemente siguiendo el protocolo. Realmente estaba evaluando su habilidad, probando sus límites, buscando comprender la profundidad de su conocimiento. La presión aumentó, pero paradójicamente también lo hizo su determinación de demostrar que era capaz. Ante la cuestión de la escalabilidad y la seguridad, Camila sintió un nuevo escalofrío, pero esta vez fue el tipo de desafío intelectual lo que la estimuló. Respiró profundamente, organizando las ideas que ya había considerado al desarrollar su proyecto. Explicó cómo había pensado en una arquitectura modular que permitiera futuras expansiones sin grandes reestructuraciones y cómo había implementado capas básicas de seguridad para proteger los datos de los usuarios, aun cuando era un sistema de pequeña escala. Mencionó las compensaciones que tuvo que hacer debido a los recursos limitados de un proyecto personal, pero también demostró conocimiento de las mejores prácticas de la industria, citando marcos y protocolos que serían aplicables en un entorno corporativo. El esfuerzo mental para articular todo aquello coherentemente, mientras mantenía a Sofía equilibrada en su regazo y vigilaba sus reacciones, fue colosal. Podía sentir pequeñas gotas de sudor formándose en su frente, pero siguió adelante, decidida a no dejar que la presión la hiciera vacilar en ese momento crucial. Esteban Rodríguez escuchaba atento cada palabra, con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas bajo la barbilla. Sus ojos azules nunca se apartaron de Camila, y ella tuvo la clara impresión de que él diseccionaba cada frase, cada concepto que ella presentaba. Cuando terminó su explicación sobre la seguridad, él hizo un leve gesto de asentimiento, casi imperceptible. Su enfoque para un proyecto de esta naturaleza, considerando las limitaciones, es bastante sensato, señora Hernández, comentó, y el elogio, aunque contenido, fue música para los oídos de Camila. Fue el primer indicio, aunque pequeño, de que quizá estaba en el camino correcto. No hizo otra pregunta técnica de inmediato. En cambio, se reclinó en su silla, con la mirada aún fija en ella, pero con una cualidad diferente, como si estuviera evaluando no solo sus habilidades, sino algo más profundo, algo que ella no podía nombrar. La breve pausa aumentó la expectación en la sala. Sofía, que hasta entonces se había mantenido relativamente entretenida con su dinosaurio y observando su entorno, comenzó a mostrar signos de cansancio. La larga mañana, la ruptura de la rutina, la tensión que emanaba de su madre, todo aquello empezaba a pasar factura. Apoyó su cabeza en el hombro de Camila, sus ojos comenzaron a sentirse pesados. Sus movimientos se hicieron más lentos y el dinosaurio se resbaló de su pequeña mano, cayendo silenciosamente en el regazo de Camila. Con un suave suspiro, casi inaudible, Sofía cerró los ojos, entregándose al sueño en los brazos de su madre. Camila sintió que el peso de su hija aumentaba. Su pequeño y cálido cuerpo se relajaba completamente contra el de ella. Instintivamente, la acomodó con más cuidado aún, y su corazón se encogió al pensar en lo mucho que esa situación inusual exigía a su pequeña guerrera. La preocupación por el bienestar de Sofía se mezcló con la ansiedad por el resultado de esa entrevista, creando un nudo aún más fuerte en su pecho. Señora Hernández, la voz de Esteban rompió el silencio, devolviendo a Camila a la realidad de la entrevista. Además de sus habilidades técnicas,
¿Qué la motiva específicamente a buscar un puesto en Accentec? ¿Y cómo lidia con los plazos ajustados y la presión inherente al desarrollo de software en un entorno de alto rendimiento como el nuestro? La pregunta cambió de enfoque, alejándose de lo puramente técnico y entrando en un territorio más personal, pero todavía dentro del contexto profesional. Camila tragó saliva. Fue una oportunidad para demostrar su coraje, su resiliencia, pero también una oportunidad para ser malinterpretada si no elegía sus palabras con cuidado. Necesitaba ser honesto, pero sin sonar desesperado o quejoso. La presencia de Sofía durmiendo en sus brazos hizo aún más significativa la respuesta, pues su mayor motivación estaba allí, vulnerable y serena, en su regazo. «Señor Rodríguez», comenzó Camila, con la voz entrecortada por una emoción que intentaba controlar. «Mi principal motivación es construir un futuro estable y seguro para mi hija. Y sé que Accentec, con su reputación de excelencia e innovación, es el lugar donde no solo puedo aplicar y desarrollar mis habilidades, sino también encontrar esa estabilidad». Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras. «Ante la presión y los plazos, la vida me ha enseñado a ser extremadamente resiliente y organizada. Atender las necesidades específicas de Sofía, gestionar nuestra rutina y, al mismo tiempo, dedicarme a mis estudios y proyectos personales requirió un nivel de concentración, disciplina y capacidad para resolver problemas bajo presión que, creo, marca una gran diferencia. No le temo al trabajo duro. Al contrario, es mi motivación. Tengo una razón muy fuerte para dar lo mejor de mí cada día». Mientras Camila hablaba, con una sinceridad que esperaba haber transmitido, la mirada de Esteban Rodríguez se apartó de ella por un momento y se posó en el rostro dormido de Sofía. No fue una mirada rápida ni casual. Se quedó allí durante varios segundos, con una expresión contemplativa, casi suave, rompiendo la fachada habitualmente austera del director ejecutivo. Camila observó ese cambio sutil. Su corazón latía salvajemente. Parecía ver más allá de la niña dormida, quizás viendo el peso de la responsabilidad que Camila llevaba. La fuerza silenciosa de esa pequeña niña que, incluso mientras dormía, era el epicentro de la vida y las luchas de su madre. No había juicio en esa mirada, ninguna impaciencia. Había algo que Camila no podía descifrar, una profundidad que la intrigaba y al mismo tiempo le causaba cierto miedo. Entonces, tan repentinamente como había desviado la mirada de Esteban volvió a ella, con la expresión profesional nuevamente en su lugar. El silencio que siguió a la respuesta de Camila fue diferente a los anteriores. Parecía menos tenso, más reflexivo. Esteban Rodríguez permaneció mirándola unos instantes más, como reflexionando sobre todo lo dicho y observado en esa última hora. Entonces miró el reloj en su muñeca, un gesto sutil, pero que a Camila le pareció un presagio del final. Se le enfrió el estómago. ¿Habría sido suficiente? Sus respuestas, su postura, la presencia inesperada de Sofía. ¿Todo esto habría jugado a su favor o sellado negativamente su destino? Miles de pensamientos cruzaron su mente a gran velocidad. Repasó cada palabra dicha, cada expresión, intentando encontrar algún error grave, algún fallo que pudiera haber comprometido sus posibilidades. La incertidumbre era insoportable y la necesidad de saber, de tener una respuesta, cualquiera que fuese, se volvió casi insoportable. «Señora Hernández», dijo finalmente Esteban, y Camila contuvo el aliento. «Agradezco su honestidad y el tiempo que se ha tomado para esta conversación, especialmente en estas circunstancias». Hizo una pausa y el corazón de Camila pareció dejar de latir. «Contamos con un proceso de selección de varias etapas.
Su desempeño en la prueba técnica fue excepcional y su experiencia, aunque no formal en grandes empresas, demuestra iniciativa. El equipo de desarrollo se pondrá en contacto con usted en los próximos días para informarle sobre los próximos pasos, si los hubiera. La frase "si hay" quedó suspendida en el aire como una frase abierta, una puerta que no se cerraba del todo, pero tampoco se abría de par en par. Fue una respuesta estándar y profesional que no le dio ninguna certeza concreta, pero tampoco fue una negativa inmediata. Fue suficiente para mantener viva una chispa de esperanza, por pequeña que fuera. Esteban Rodríguez se puso de pie, clara señal de que la entrevista había terminado. Gracias de nuevo por su tiempo, reiteró, manteniendo su voz el mismo tono formal y controlado. Su mirada pasó rápidamente por Sofía, aún dormida en el regazo de Camila, y realizó un leve asentimiento, un gesto que podía interpretarse de múltiples maneras, un simple reconocimiento de la presencia de la niña, o quizás algo más, algo que Camila no se atrevió a intentar descifrar en ese momento de extrema tensión y cansancio. No le extendió la mano para estrecharla, algo que Camila en parte agradeció, pues no habría sabido equilibrar a Sofía y devolverle el saludo adecuadamente. Su formalidad, aunque un poco fría, también evitó cualquier incomodidad adicional. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, Camila también se puso de pie, con el cuerpo dolorido por haber estado tanto tiempo en la misma posición y por el peso añadido de Sofía, que ahora roncaba suavemente. Sus piernas estaban un poco temblorosas, pero se obligó a mantenerse en pie. «Soy yo quien agradece la oportunidad, señor Rodríguez. Muchas gracias por su atención», logró decir con la voz un poco más ronca de lo que le hubiera gustado. Cogió su bolso y la mochila de Sofía, que había dejado en el suelo junto a la silla, y con su hija acurrucada en brazos, se dirigió hacia la puerta. Sintió la mirada de Esteban Rodríguez en su espalda mientras caminaba. Cada paso era eco de la incertidumbre y la esperanza que se mezclaban caóticamente dentro de ella. Ese corto paseo hasta la puerta pareció durar una eternidad. Cuando cruzó el umbral y regresó al pasillo, Camila sintió como si un peso invisible se hubiera levantado parcialmente de sus hombros. El aire exterior, aunque todavía corporativo y formal, de repente parecía más liviano, menos tenue que el de la sala de juntas. La tensión acumulada en sus músculos empezó a manifestarse. Un fino temblor, casi imperceptible, y abrazó un poco más fuerte a Sofía, buscando en su hija dormida un ancla para su propio agotamiento que empezaba a dar síntomas. La niña roncaba suavemente, ajena al torbellino de emociones que su madre había enfrentado y aún enfrentaba. Cada paso por el pasillo ahora era más pesado, no por la incertidumbre, sino por el cansancio físico y mental que descendía sobre ella como una avalancha. Aquel breve encuentro con Esteban Rodríguez, el director general, había agotado todas sus reservas de energía, dejándola exhausta, pero con una extraña sensación de deber cumplido, sin importar lo malo o bueno que hubiera sido su desempeño. El camino de regreso a través del laberinto de estaciones de trabajo y habitaciones acristaladas se sintió diferente. Quizás era solo su percepción alterada por la adrenalina, pero las personas que antes parecían figuras distantes y críticas, ahora eran solo personas trabajando. El zumbido de las computadoras, el tecleo constante, ya no sonaban como una melodía intimidante, sino como el pulso normal de un organismo vivo y productivo. La asistente que la había acompañado a la sala de entrevistas pasó junto a ella en el pasillo, ofreciéndole una discreta sonrisa y un «hasta pronto», a lo que Camila respondió con un gesto igualmente breve. Ya no había ninguna curiosidad explícita en su mirada, solo la habitual eficiencia profesional. Camila se sintió como un corredor de maratón cruzando la meta, agotada, con dolor,
pero con la sensación de haber completado la carrera independientemente de su posición final. La presencia de Sofía, un peso cálido y reconfortante en sus brazos, era su trofeo personal. Al regresar al imponente salón de recepción, la atmósfera parecía menos hostil. Algunos de los candidatos que habían estado esperando ya no estaban allí. Fueron reemplazados por caras nuevas, nuevas esperanzas y ansiedades. La recepcionista del mostrador levantó la vista brevemente cuando Camila pasó, y esta vez su sonrisa parecía un poco menos ensayada, tal vez teñida de genuina curiosidad sobre lo que había sucedido en la oficina del director ejecutivo con esa peculiar candidata y su hija. Camila no se detuvo. Ella simplemente caminó hacia las grandes puertas de cristal, ansiosa por dejar atrás esa atmósfera de expectativas y juicios silenciosos. Solo quería el aire de la calle, el anonimato de la multitud, la oportunidad de procesar todo lo que había sucedido esa mañana y que se había extendido durante una eternidad en su percepción. Cada paso hacia la salida era un paso hacia un alivio breve, pero necesario. Las puertas automáticas se abrieron y el ruido de la ciudad invadió los oídos de Camila como una onda sonora, vibrante y caótica. El aire caliente y contaminado de la metrópolis, que antes parecía opresivo, ahora traía una extraña sensación de normalidad, de volver al mundo real después de una incursión en una dimensión paralela de poder y formalidad. Sofía, sintiendo el cambio repentino de ambiente y la luz del sol en su carita, aún con los ojos cerrados, se movió un poco en el regazo de su madre, murmurando suavemente entre sueños. Camila la acunó con más cuidado, protegiéndola instintivamente del bullicio de la acera. Se detuvo por un momento, respiró profundamente el aire de la calle, sintió el sol calentarle el rostro y una ola de profundo agotamiento la invadió. La batalla había terminado, al menos por ahora. Todavía había espera, incertidumbre, pero en ese momento, lo único que quería era llegar a casa. El viaje de regreso en autobús fue confuso. Camila, con Sofía aún durmiendo en sus brazos, encontró un asiento junto a la ventana y apoyó la cabeza contra el frío cristal. Todo su cuerpo dolía por el esfuerzo físico y emocional. La mente, sin embargo, se negaba a descansar. Repasé cada detalle de la entrevista con Esteban Rodríguez. Sus preguntas, sus propias respuestas, sus expresiones indescifrables, el breve momento en que Sofía alineó al dinosaurio con el bolígrafo. ¿Habría sido demasiado atrevida al hablar de sus motivaciones? ¿Debería haber explicado más detalladamente algún proyecto específico? La frase «si hay» resonó en su cabeza, un péndulo de esperanza y duda. Se sentía como si hubiera caminado sobre una cuerda floja, sobre un abismo, y ahora, en tierra firme, todavía no sabía si el esfuerzo había sido suficiente para asegurarse de cruzar completamente. Estaba tan cansada que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo, tragándose la emoción junto con el nudo en la garganta. Entrar en su pequeño y modesto apartamento fue como encontrar un oasis después de un largo viaje por el desierto. La familiaridad de los muebles sencillos, el olor a hogar, la tranquilidad que contrastaba con el bullicio de Accentec y la ciudad, todo aquello aportaba una comodidad indescriptible. Con infinito cuidado, Camila colocó a Sofía en la cama de la niña, tapándola con la ligera sábana. Sofía solo suspiró, se giró de lado y continuó con su sueño profundo, la pequeña mochila con la tablet y el dinosaurio junto a la almohada. Al observar la serenidad de su hija, Camila sintió una punzada de culpa por haberla expuesto a esa situación, pero también un inmenso orgullo por el modo en que la pequeña había enfrentado todo con su dulzura y resiliencia características. Ese apartamento, aunque sencillo, era su refugio, el lugar seguro donde podían simplemente ser quienes eran, sin máscaras ni armaduras.
Sola en la pequeña habitación, Camila finalmente permitió que la tensión acumulada se disipara. Sus hombros se desplomaron, la rigidez de su cuello se alivió y se hundió nuevamente en el viejo sofá, sintiendo cada músculo protestar. Una ola de emociones contradictorias la invadió. El alivio, porque la terrible experiencia había terminado, el miedo paralizante al rechazo, la obstinada chispa de esperanza que se negaba a apagarse, la insoportable duda sobre su propio desempeño. Las lágrimas, antes contenidas, ahora llegaban sin previo aviso, silenciosas y calientes, corriendo por su rostro y lavando parte de la angustia. No eran solo lágrimas de tristeza o miedo, sino de puro agotamiento, de una vulnerabilidad que rara vez se permitía sentir. Ella los dejó venir, sabiendo que necesitaba liberar esa presión antes de que la consumiera por completo. Ese grito fue su rendición momentánea ante la inmensidad del desafío que había enfrentado. Después de unos minutos, las lágrimas cesaron, dejando un rastro de cansancio y una extraña calma. Camila se levantó y fue a la cocina, preparándose una taza de té con las manos todavía ligeramente temblorosas. Mientras el agua se calentaba, su mirada se posó en un dibujo de Sofía pegado con un imán al refrigerador. Un sol sonriente de rasgos inciertos, pero lleno de alegría contagiosa. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Camila. Independientemente de lo que pasó con la entrevista en Accentec, ella tenía a Sofía, y Sofía la tenía a ella. Ese vínculo era su mayor fortaleza, su motivación inquebrantable. La entrevista había sido una prueba de fuego, sí, pero la había afrontado de frente, con su hija en brazos, y esta constatación de haber tenido el coraje de exponerse, de luchar con las armas que tenía, incluso las más inusuales, le trajo un nuevo sentido de dignidad. Había hecho lo que había que hacer, y eso en sí mismo era una victoria. Ese día, con su dramatismo y sus giros inesperados, marcaría para siempre la trayectoria de Camila. No sería solo el recuerdo de una entrevista de trabajo, sino el registro de un momento en el que la vulnerabilidad y la fuerza coexistieron explícitamente. La presencia de Sofía, tan pura y auténtica en su mundo privado, no había sido un obstáculo, sino quizá, quién sabe, una lente a través de la cual se podía vislumbrar, aunque fuera brevemente, la humanidad detrás de la armadura corporativa. El coraje de Camila al no esconderse, al no enmascarar su realidad como madre soltera con una hija, neurodivergente y aún así presentarse con profesionalismo y competencia, había plantado una semilla. Independientemente de la respuesta que llegaría en los próximos días, algo fundamental se había movido dentro de ella y tal vez en la mirada de ese enigmático CEO. Ese encuentro fue un punto de inflexión, un momento donde lo ordinario y lo extraordinario se encontraron. Con la taza de té calentándole las manos, Camila caminó hasta la habitación de Sofía y observó a su hija dormir, su pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo. Ese pequeño ser era la personificación de todos sus sueños y todas sus luchas. La entrevista en Accentec había sido un capítulo más de este viaje, una batalla librada con las armas de la competencia, la honestidad y sobre todo el amor maternal. Un sentimiento de paz, frágil pero real, comenzó a instalarse en su corazón. Ella había hecho lo mejor que pudo, había enfrentado sus miedos y no se había disminuido. Ahora solo quedaba esperar. Pero mientras esperaba, supe que ya no estaba paralizado por la duda. Había una nueva fuerza dentro de ella, la fuerza de alguien que se había atrevido a desafiar las probabilidades, trayendo consigo no solo un currículum, sino la expresión más pura de su ser. Y esa fuerza, esa autenticidad, era su verdadero activo, preparándola para lo que el amanecer pudiera traer. Hemos llegado al final de esta narrativa inmersiva sobre el día que redefinió los caminos de Camila, Sofía y Esteban. El viaje de Camila.
Hernández, al enfrentar uno de los momentos más críticos de su vida profesional y personal con valentía y autenticidad, sirve como un poderoso recordatorio de la resiliencia inherente al espíritu humano y la fuerza transformadora que reside en los encuentros más inesperados. La presencia única de Sofía, a su vez, arroja luz sobre la importancia de la empatía y la percepción humana más allá de las rígidas estructuras corporativas. Creemos que historias como esta, que exploran la profundidad de las experiencias humanas y los desafíos de superarlas, merecen un alcance cada vez más amplio, para que podamos seguir ofreciéndoles contenido que no solo informe, sino que también inspire y promueva la reflexión. Su participación es esencial. Por ello, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad y fortalecer este trabajo. Dale me gusta a esta publicación si la historia de Camila te resonó y te dio una nueva perspectiva. Comenta a continuación tus pensamientos. ¿Qué aspecto del viaje te impactó más? ¿Alguna vez has experimentado un punto de inflexión similar? Sus comentarios son valiosos para nosotros. Comparte esta historia en tus redes sociales para que más personas puedan conocer e inspirarse con esta demostración de fortaleza y vulnerabilidad. Suscríbete a nuestro canal para obtener acceso exclusivo a futuros análisis y narrativas impactantes como esta. Activa la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuándo se publica contenido nuevo y asegurarte de no perderte ningún detalle de nuestras próximas investigaciones e informes interesantes. Agradecemos profundamente su atención y participación. Es a través de su apoyo que podemos seguir arrojando luz sobre las historias extraordinarias que dan forma a nuestras vidas y a nuestra sociedad.